La verdad que es una alegría esta mañana ver ahí a Izan, a Aitana, a Dasa, ahí colaborando al pie del cañón, muy bien. Yo personalmente me alegra mucho, así que ánimo, seguir adelante. Estupendo. Muy bien. La membresía, bueno, este es un tema tan amplio que yo cuando pensaba, ¿qué hablo de la membresía? Menos mal que Esteban hizo una buena introducción hace 2 meses, ¿no? Pero es un tema tan vasto que no puedes abarcar, y más en poquito tiempo, ¿no? Pero sin duda es un tema importante y un tema necesario. Supongo que muchos de vosotros, o algunos de vosotros, no sé si muchos, ya sabéis que una de mis aficiones favoritas es la acuariofilia. La acuariofilia es una afición bonita porque es como tener un pequeño ecosistema de plantas y peces ahí, muy bonito, en el que tú tienes el control casi de todo y te reporta, la verdad, mucha satisfacción, ¿no? Pues yo siempre, desde que me casé, siempre tuvimos en casa algún acuario. Ahora mismo tengo 2. He llegado a tener 3, no sé si 4 o 3. Bueno, ahora 2. No tengo más porque no... Me dijeron, bástate y mi gracia, y no. Pues teniendo un acuario bonito con bastantes peces, estamos hablando de hace unos 20 años, si mal no recuerdo, por ahí anda la cosa. Con plantas, muy bonito, ¿no? Dije yo, y pasé por la tienda y vi 2 peces que me gustaron mucho, muy bonitos. Y cogí y los compré. Conocía algo de ellos, pero no había leído demasiada información acerca de ellos. A veces cuando no nos informamos bien, pues vienen los problemas, ¿no? No me había informado muy bien, pero bueno, yo llevé 2 peces de esos. Eran 2 preciosos peces Oscar. Aquí vemos una foto. Hay uno que era, y no es este el original, el que tenía yo, pero prácticamente idéntico al que tenía yo, uno de ellos, y otro más clarito. Y allí estaban los 2 peces, y bueno, yo tan feliz, el acuario bonito, los peces creciendo. Lo que pasa que no había informado bien, es un pez que sobrepasa fácilmente los 30 centímetros en acuario. Y era un acuario de 200 litros, obviamente es un pez demasiado grande para ese acuario. Además de eso, es un pez muy voraz. Se come todo lo que le quepa en la boca y poco más incluso, es decir, incluso la mitad de su tamaño, todo lo que tenga la mitad de su tamaño se lo come. Así que, pero bueno, de momento eran pequeños, iban creciendo y yo tan contento con los peces, hasta que, bueno, un día empezó a faltar algún pez. Yo no me di cuenta, no me daba cuenta en ese momento por qué era, ¿no? Y al día siguiente faltaba otro. Y así pasaban los días y cada vez había menos peces. Y yo estaba preocupado, ¿qué pasa con los peces? Los Óscar seguían creciendo, haciéndose más grandes, cada vez menos peces. Pasaba el tiempo hasta que se quedaron solos en el acuario. No solo se quedaron solos, sino que además removieron todo el fondo, la grava, movieron las piedras de sitio, tenían muchísima fuerza, pegamos unos golpes tremendos contra los cristales, pensé que iban a romper algo. Arrancaron todas las plantas y allí estaban los Óscar. Esos sí, eran 2 Óscar preciosos. Pero el acuario estaba yermo, no había prácticamente nada, era un páramo. Pero allí estaban los 2, y allí los alimentaba y eran 2 Óscar enormes, con muchísima fuerza. Tanta fuerza que en una ocasión, con la tapa cerrada, uno de ellos saltó fuera del acuario, con la tapa cerrada. Y empezó a hacer ruido, nosotros estábamos en la cocina, escuchamos el ruido que hacía y fuimos allí a meterlo otra vez en el acuario. Una mala decisión por no haberme informado de antes, saber qué tipo de pez era, saber que no era un pez compatible con los peces que tenía yo, que no era un pez adecuado para el tamaño del acuario que tenía yo. Y a veces una mala decisión pueden pasar estas cosas. Y ahora vosotros me diréis, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la membresía de la Iglesia? Bueno, la verdad, directamente no mucho. Aunque no es una ilustración perfecta, pero en la Iglesia puede ocurrirnos a veces algo parecido. Pueden venir personas a las cuales no conocemos bien, que le abrimos las puertas de par en par, pero resulta que son personas conflictivas,
que causan divisiones o incluso que traen enseñanzas que se alejan de las Escrituras. Puede parecer un poco exagerado, ¿verdad? Tenemos en la mente los Óscars destrozando todo el acuario, pero aunque parezca exagerado, lo cierto es que en la palabra de Dios muchas veces hay muchas advertencias contra esto. Cuidado con los que vienen de fuera, con los falsos maestros especialmente, ¿verdad? Así que hemos de tener cuidado, hemos de velar en este sentido y hemos de proteger la Iglesia también en este sentido. Hemos de tener cuidado que no se nos vayan a colar unos peces Óscar en medio de los neones. Hace 2 meses Esteban tuvo la primera parte de este tema y allí vimos precisamente una amplia base bíblica acerca de la membresía. Y si recordáis, hacía mucho énfasis en que la membresía tiene que estar bien definida. Tenemos que saber quiénes somos, quiénes son miembros y quiénes no. Bien definida, porque pensad que si no sabemos quiénes somos los miembros, pues esto puede ser un poco caótico. Entonces es necesario y es importante esto. Pero obviamente tiene que haber un control, vamos a decirlo así, aunque no me gustó mucho la palabra, no encontré otra en este momento, un control de la membresía. Y se hace ese control para precisamente proteger la iglesia local, para proteger nuestra iglesia. ¿De qué hemos proteger la iglesia local? En especial vamos a hablar esta mañana de 3 aspectos importantísimos que hemos de cuidar y que debemos de proteger y que tienen que ver con la membresía. No solo el control de la membresía, los miembros que entran, los miembros que salen, sino también los miembros como miembros tenemos que velar por estos 3 aspectos en la Iglesia. En primer lugar, la unidad de la Iglesia. Y hablo en este momento de la unidad de la Iglesia local. Conocidísimo este texto. Sí, bueno, yo creo que van pasando, porque yo soy muy despistado, casi mejor que vayan pasando ellos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aunque la unidad es muy potente en un sentido, porque precisamente es el Espíritu de Dios el que genera esa unidad, es el mismo Espíritu de Dios que genera la unidad, por lo tanto, es una unidad potente, fuerte. Sin embargo, en el plano humano, en el plano de las relaciones, sabemos por experiencia que esa unidad es muy frágil, muy frágil. Solo tenemos que echar un vistazo a la historia de las iglesias locales y veremos lo frágil que es esa unidad. ¿Cuántas divisiones a lo largo de la historia en distintas iglesias? Los que tenemos ya algo de trayectoria en el Evangelio, pues los que llevamos ya unos años, seguro que conocemos no uno, sino varios casos. La unidad es un bien frágil que hemos de cuidar. Entonces, cuando hablamos de membresía, cuando vamos a dar de alta a un miembro en la iglesia, obviamente tenemos que verificar, intentar asegurarnos que esta persona no vaya a traer división, confrontación a la iglesia. Asimismo, puede haber miembros o algún miembro dentro de la iglesia que está causando división y que sea necesario poner en disciplina. Fijaros 2 textos más que he puesto ahí. Fijaros que es un tema importante y el apóstol Pablo y en estos 2 epístolas da especial importancia. Más os ruego, hermanos, Romanos 16, 17, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Fijaros lo que le dice el apóstol Pablo a Tito, allí, capítulo 3 y verso 10, al hombre que cause divisiones, dice después, de una y otra amonestación, deséchalo. Tenemos que velar de forma especial por la unidad. Porque aquí la cuestión es, ¿cómo podemos predicar el amor de Dios si hay divisiones entre nosotros? Fijaros qué cosa tan absurda, qué cosa tan incoherente, ¿verdad? ¿Cómo podemos predicar el amor de Dios si hay enfrentamientos entre nosotros? Es absurdo. ¿Qué clase de evangelio podemos anunciar cuando ni siquiera podemos ver delante a nuestro hermano? Probablemente la división en una iglesia local, probablemente, sea lo que peor impacto tiene
en el entorno, en la sociedad, en los vecinos, en el vecindario. Probablemente sea lo peor. Y los que conocemos de cerca alguna división sabemos bien las consecuencias. Personas muy interesadas en el Evangelio que se han apartado y que por desgracia ya no quieren saber nada de lo que tenga que ver con la Iglesia. ¿Por qué? Porque han visto, experimentado y vivido lo que es una división en una iglesia local. Lo cierto es que Dios, a pesar de todo y a pesar de eso, tiene inmensa misericordia y sigue obrando. Y eso me sorprende, ¿verdad? Ahora, no es casualidad que el Señor Jesús, cuando ora en Juan 17, la oración intercesora, y es una oración clave, y está ahí por algo en la Escritura, para enseñarnos algo importante. No es casualidad que el Señor dijera esto. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Fijaros, para que sean uno como tú en mí y yo en ti. Fijaros el nivel de unidad que está pidiendo el Señor al Padre. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando se rompe, cuando hay roturas en la unidad, el Evangelio no sale de la puerta, el Evangelio no llega, el Evangelio no se transmite, el Evangelio no es efectivo. Por eso es de vital importancia velar por la unidad de la Iglesia y como miembros tenemos que velar desde dentro, desde luego, en la Iglesia y en el control de la membresía. Cuando entran nuevas personas a la membresía tenemos que vigilar también que no se pueda romper la unidad de la Iglesia, porque es nuestro testimonio y es lo que reafirma nuestro Evangelio, lo que da peso, lo que da fuerza, lo que da coherencia a nuestro Evangelio. Por lo tanto, velamos por la unidad. En segundo lugar, tenemos que velar necesariamente, y esto es muy importante también, por el buen testimonio de la Iglesia. Es curioso, pero allí en la Iglesia primitiva se nos habla y se nos dice de aquella Iglesia que estaba empezando la andadura y decía, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Tenían buen testimonio. Podríamos poner ejemplos, ¿verdad? Los tesalonicenses, no he puesto ahí ningún texto de ellos, pero cómo se convirtieron y cómo impactaron la sociedad con su testimonio, con sus vidas, eso que estaban escapando, como sabéis. Estaban en huida, saliendo de Jerusalén a distintos pueblos, ¿verdad?, hacia Asia. Y allí en Tesalónica les dice, ya no hace falta que predique, dice el apóstol Pablo, vuestras vidas ya son la mejor predicación. Buen testimonio. Pero, ¿qué es el buen testimonio? Bueno, es lo que proyectamos como iglesia hacia afuera. Es decir, ¿qué opinan nuestros vecinos de nosotros? Los que pasan por delante, nos ven, ¿qué opinan? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Qué nos escuchan decir? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos comportamos? Jesús decía, o dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fijaros, van a glorificar al Padre porque ven vuestras buenas obras. En 1 Pedro 2:12 dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Si os fijáis, he escogido textos en positivo, pero pudo poner unos cuantos en negativo. Es decir, la importancia de que algún pecado de algún hermano no afecte de forma grave al testimonio de toda la Iglesia, porque esto puede ocurrir también. Menciono solamente, no lo puse ahí, pero menciono un ejemplo. El apóstol Pablo, hablando a la Iglesia de Corinto, allí hay un caso tremendo, ¿verdad? Caso de fornicación. Y él llega a decir directamente, quitad a ese perverso de entre vosotros. Y no se lo dice a los ancianos, se lo dice en una carta escrita a toda la Iglesia. Porque recordáis, ¿verdad? De cierto se oye que hay entre vosotros
Fornicación y fornicación que ni aún se menciona entre los gentiles. Un caso grave, ¿verdad? De pecado de una persona que afectaba de forma grave a toda la congregación, al testimonio de toda la congregación. He preferido poner textos en positivo, porque tenemos que tener un buen hacer, nuestra vida, nuestras obras, la forma de comportarnos. Pero, por supuesto, tenemos que pensar que un pecado puede afectar no solo a nosotros mismos, sino a toda la demás congregación. Por eso es importante que velemos de forma especial por el buen testimonio de la iglesia local. Entonces, en este control de la membresía, desde luego también tenemos que velar de forma especial por esto. Debemos verificar que quien pasa a formar parte de la membresía tenga buen testimonio. Por supuesto, nosotros no podemos, llegamos hasta donde llegamos, no podemos poner detectives, y así le colmo, ¿no? Poner detective. Bueno, mira, alguien que solicita la membresía, vale. 2 semanitas, contratamos un detective, mira, estuvo en tal persona, hizo tal cosa, hizo esto, hizo lo otro, bueno, parece que tiene una vida bastante... No llegamos a eso, ¿verdad? No podemos controlar las vidas hasta ese nivel. Pero lo que sí hacemos cuando alguien solicita la membresía es decirle, hermanos, tal persona ha solicitado la membresía. Vamos a dejar 2 semanitas. Y entre todos, si conocéis o si conocemos alguna cosa que pueda afectar gravemente al testimonio de la Iglesia, entonces nos lo decís a los ancianos y nosotros tenemos que hablar con esta persona. Mira, esta situación. ¿Por qué? Porque tenemos que velar por el buen testimonio de la Iglesia local. Y esto es importantísimo. Puede pasar que en una persona un miembro cometa un pecado grave que afecta al testimonio. Obviamente, en este caso, tenemos que también intervenir, poner a esta persona en disciplina. En esto hay un proceso, ¿verdad? Que ya nos contaba Esteban también hace un par de meses, de cómo es ese proceso, que ya lo conocemos, ¿verdad? Tiene que haber amonestación primero, etcétera, etcétera. No voy a entrar ahora en eso, ¿verdad? Un aspecto muy importante, y vuelvo a resaltar o a reseñar, un mal testimonio de una sola persona afecta o puede afectar de forma grave a toda la congregación. Y daros cuenta de que esto va a tener o puede tener un impacto muy negativo en la proclamación del Evangelio, porque nuestra misión es proclamar el Evangelio. Entonces podemos estar predicando el Evangelio. Recordáis a Moisés, ¿verdad? No estaba predicando el Evangelio Moisés. Dice, no, a ver, hombre, pero no peleéis, hombre. A ver, estaban todos allí peleándose. Dice, ¿pero qué me dices tú a mí? Si mataste a este hombre, quedó Moisés volado. ¿Recordáis, verdad, la historia esta? Es algo parecido. Mira, el Señor te ama, arrepiéntete. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando si en tu iglesia ahí está tal persona que hizo esto? ¿Os dais cuenta de la importancia que es el mantener un buen testimonio? Y en tercer lugar, y último lugar en este apartado, velar por o para la edificación. La edificación de la iglesia. Hay 2 textos que puse aquí, son en el contexto de la adoración colectiva, lo que hemos hecho esta mañana. Ahí claramente en los 2 se dice que hay que velar por la edificación. Así que, hermanos, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, en el contexto de Romanos 14, de los dones, de las actividades de la Iglesia, ¿no? Y esta de 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y esto es un aspecto muy importante que debemos velar. La Iglesia tiene que ir creciendo, madurando, conociendo más la palabra de Dios, la doctrina, etc. ¿Qué ocurre si viene alguien y empieza a enseñar herejías? No necesariamente desde el púlpito, en sus contactos, empieza pues en sus relaciones a enseñar cosas que no edifican sino que destruyen. Esto puede pasar, ¿verdad? Obviamente tenemos que estar vigilantes. Aunque estos textos
que, puesto aquí, están relacionados con la adoración, actividades en la Iglesia, creo que son extrapolables a toda la vida de la Iglesia, a todos los aspectos de la Iglesia, tal vez el primero más, ¿no? Pero son extrapolables a todas las áreas de la Iglesia. Tenemos que buscar siempre lo que edifica la Iglesia, lo que sea para construir, lo que sea para mejorar, lo que sea para crecer en el Señor, lo que sea para parecernos más a Cristo. Esa es la idea, ¿no? Cuidado con todo aquello que pueda destruir la edificación. Y a veces nuestras actitudes pueden hacerlo. A veces nuestras formas de vivir pueden hacerlo. A veces nuestra enseñanza puede hacerlo. Cuidado con esto. Tenemos que tener especial cuidado porque hay enseñanzas que no edifican y a veces son sutiles. Hay énfasis que no son correctos, pero que no edifican y tenemos que hilar fino también. Y la palabra de Dios, como dije al principio, nos advierte también que hemos de tener cuidado. Entonces, si viene alguien a la iglesia, solicita ser miembro, formar parte de la membresía, pero traen unas ideas que no son para edificación, algo que va contra la doctrina, obviamente tenemos que decirle que en primera instancia no puede ser miembro de la iglesia. Obviamente nosotros no podemos cerrar las puertas a nadie, porque las puertas están abiertas. Cualquiera puede venir a escuchar. Otra cosa sería intervenir y influenciar en la vida de la iglesia, ¿verdad? Trayendo ideas que destruyen y que no edifican. Ahora bien, esto no quiere decir que todos tengamos que ser de la misma opinión, porque somos de distinta opinión, ¿verdad? Muchas veces lo decimos. Cada uno tenemos nuestras opiniones y nos respetamos mutuamente y no pasa nada. No quiere decir eso. Podemos tener distintas opiniones en distintos asuntos, pero sí tenemos que velar por la doctrina. Sí tenemos que velar por determinados, o tener cuidado con determinados énfasis, incluso bíblicos, pero que no edifican, que no unen, que no nos ayudan a crecer. Obviamente todo esto tiene que estar presente en nuestro control de la membresía. Por lo tanto, hemos de velar por la unidad como miembros, por el buen testimonio y por la edificación de la Iglesia. En cuanto a la membresía, se pueden producir entradas y salidas. Bueno, esto es un esquema muy básico. Hay dos maneras de entrar a la Iglesia. La forma natural es que una persona se convierte y se bautiza, entonces pasa a formar parte de la membresía. Alguien que cree, se convierte y se bautiza. Esta es la forma ideal o más normal, digamos, o lo que nos gustaría más habitual, ¿verdad? No se produce muy habitualmente, por desgracia, pero es la más normal. Hay dos requisitos indispensables, que es la conversión, nacer de nuevo, aceptar a Jesucristo como Salvador y como Señor, y el bautismo. El orden lo vemos en la Iglesia primitiva. No es tanto como normativa, pero sí como ejemplo, ¿verdad? Allí dice muchas veces el texto, los que creyeron y fueron bautizados se añadieron, o se añadieron a la Iglesia los que creyeron y fueron bautizados, ¿no? Podemos decirlo en los dos sentidos. Por lo tanto, esos son dos requisitos imprescindibles para formar parte de la membresía de la Iglesia. Pero puede producirse también por la llegada o el traslado de otra persona que no es de la Iglesia, pero ya es creyente. Entonces, puede producirse de alguien que proceda de otra zona, de otro país, de otra región, de otra ciudad. Esto es un traslado propiamente, procedencia de otro lugar, pero puede producirse una procedencia de otra iglesia de esta ciudad. Entonces ahí tenemos que preguntarnos cuál es el motivo. ¿Cuál es el motivo por qué una persona deja su iglesia local en la que se reúne para venir a esta? Pueden darse aquí una casuística casi ilimitada, ¿verdad? Podría haber que esta persona tiene diferencias doctrinales en esa iglesia, tiene diferencias de visión, no está de acuerdo con los ancianos de esa iglesia. Puede ser que
haya algún conflicto y esa persona haya tenido un conflicto en esa iglesia. Esto pasa bastante a menudo. Y entonces, como tiene ese conflicto, pues se marcha de la iglesia. Nosotros, en ese caso, los ancianos, tenemos que averiguar qué es lo que ocurrió con esa persona en esa iglesia. Si es necesario ponernos en contacto con los ancianos de esa iglesia, de la otra iglesia, quiero decir. Ahora, en el caso de conflicto, lo ideal y lo idóneo, que no siempre sucede, pero eso sería lo idóneo, sería que ese conflicto quede cerrado, quede resuelto. Después esa persona venga aquí a esta iglesia y pueda en un futuro pues hacerse miembro de esta iglesia. Es decir, es importante que no queden heridas abiertas con otra congregación. Heridas puede ser que queden, pero que no estén abiertas, ¿entendéis, verdad? Siempre van a quedar marcas de herida, porque muchas veces los sufrimientos y los conflictos entre personas no se olvidan, quedan ahí. Pero es importante cerrarlos, esas heridas que queden cerradas. Y aunque este tema, yo sé que es muy complejo, pero una persona que llega a esta iglesia, bueno, y a cualquier iglesia, lógicamente, no debe dejar asuntos pendientes de resolver. ¿Entendéis? En otra iglesia anterior. Qué importante es cerrar los asuntos. Si es necesario pedir perdón, se pide perdón. Arreglar cuentas y después venir y sí, después poder congregarse y después hacerse miembro de esta iglesia. Es decir, la cuestión no solo debe entrar correctamente en esta iglesia, sino que debe salir correctamente de la otra iglesia. Capítulo nuevo, un capítulo anterior, pero el capítulo anterior no lo dejemos abierto. Vamos a cerrar el capítulo anterior. Esto es un poco, sería lo ideal, ¿verdad? Aunque bueno, esto es un tema muy amplio. Puede haber distintos motivos también, aparte, no necesariamente conflictos. Puede haber motivos personales, puede haber motivos familiares, un sinfín de motivos, pero sí, obviamente necesitamos saber por qué una persona deja una iglesia para reunirse en otra. Pero no hay ningún problema que se haga, pero es importante que se haga bien. Es importante que se haga bien. Informando, hablando y quedando las cosas claras, ¿verdad? Se producen entradas en la iglesia, se producen salidas también. 3 formas de salir. Por traslado, alguien que se vaya a otro lugar. Esto ha pasado. Recientemente Ronsel se nos marchó para Santiago. Para nosotros es una pena, pero bueno, allí está bendiciendo a la iglesia de Villar. Alguna vez la vemos por aquí, pero lógicamente para nosotros en este sentido no hay ningún problema, ¿no? Lo que necesite. Esto es un caso de traslado, ¿no? Por disciplina. También se pueden dar y se dan, por desgracia, estos casos. Una persona que hay que ponerla en disciplina y es el caso ya más extremo, pero es un caso de un mal comportamiento que puede afectar de forma grave al testimonio de la Iglesia, como hemos visto. En ese caso, pues sí tenemos que intervenir y puede ser necesario poner en excomunión por causa de disciplina y, obviamente, por fallecimiento, que de vez en cuando también se nos marchan algún que otro miembro y nosotros también, tarde o temprano iremos, porque el Señor nos llamará en su momento. Ahora bien, para ya concluir, y ya con esto termino, como veis no me extendí mucho, ya que el grupo de alabanza me robó unos minutos, yo tengo la gracia de no alargarme mucho tampoco. Nosotros aplicamos 3 filtros, básicamente, 3 filtros. Para las personas que llegan a la iglesia. En primer lugar, la recomendación. Siempre que sea posible, una persona que llega pedimos carta de traslado o recomendación. Esto es una carta escrita por el Consejo de Ancianos de la otra iglesia de la que procede y que escribe acerca de la persona. Si ha tenido buen testimonio, si ha colaborado en algún ministerio, cuántos años se reunió allí, etcétera, etcétera, para tener algo más de información. Esto nos ayuda a conocer un poco más de esa persona. Pero además, en algún caso también, si es necesario, nos ponemos en contacto con los ancianos de la otra iglesia para que nos cuenten algo más de esa persona, de esas personas que vienen a nuestra iglesia, para que puedan darnos referencias más exactas de ese miembro y también saber por qué viene, ¿verdad? Ver la otra versión. Recomendación. Es importante de la procedencia, también recomendación de otras personas que puedan conocerla, de otras iglesias, saber de dónde viene
indagar, recomendación. El segundo filtro es el fruto. Bueno, por sus frutos los conoceréis, decía el Señor, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos que está dando esa persona? ¿Asiste habitualmente a las reuniones? ¿Está involucrado en distintas actividades de la Iglesia? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su forma de hablar? ¿Cuál es su disposición para colaborar? Etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos decir un largo etcétera. Y todas estas cosas nos hacen perfilar cómo es esa persona, ¿verdad? Si es una persona idónea para que pueda entrar y formar parte de la membresía. La persona nos va conociendo también a nosotros, porque la persona puede decir, bueno, esta iglesia tampoco me interesa mucho. Son muy aburridos allí, ahí no lo sé, hay muchas cosas, ¿no? Pero también nosotros vamos conociendo a la persona. Y el tercer filtro, y este es un filtro muy bueno, no es cierto que el tiempo lo cura todo, pero el tiempo ayuda a confirmar. Y normalmente es bueno que pasen meses y en algún caso años para conocer la trayectoria de esa persona que se está reuniendo, que es constante, que tiene ese espíritu y ese afán de colaborar, etcétera, etcétera. Entonces todo esto ayuda a que conozcamos a esa persona. Y estos filtros nos ayudan también a velar por la iglesia local. Nosotros también tenemos que velar en este sentido, ¿verdad? Entonces cada miembro que llega, nosotros aplicamos de alguna forma estos filtros. Bueno, a lo mejor se pueden decir más cosas, pero básicamente es esto, ¿no? Y terminamos ya con una aplicación, porque estamos hablando de la membresía. Estamos hablando y pensando especialmente en miembros que entran, miembros que salen, esa membresía definida, pero tenemos que pensar en una aplicación para nosotros como miembros. Y lo cierto es que nosotros, como miembros, tenemos que velar por estas tres cosas que he comentado al principio. Y terminamos con estas preguntas y que cada uno tenemos que hacérnoslas a nosotros con sinceridad. Y como miembros de la Iglesia tenemos que pensar qué respondemos a estas preguntas. Y te pregunto y me pregunto, ¿contribuyes o contribuyo a la unidad de la Iglesia? ¿O con tus comentarios y actitudes generas tensiones en la convivencia? ¿Por tu actitud unes o separas? ¿Qué dicen de ti tus vecinos? Esta es la mejor prueba. Tus vecinos, ¿qué dicen de ti? ¿Tienes buen testimonio? ¿Te preocupa la imagen que proyectamos como iglesia hacia afuera? ¿Eres consciente de que tu testimonio puede afectar a toda la iglesia? Tu actitud, tu participación, tus comentarios, tus críticas, que son buenas también, por supuesto, ¿buscan la edificación de la iglesia? ¿Ayudas a la edificación o destruyes con tus actitudes? Fijaros, que no es tan difícil tener una actitud que rompa, que separe, que no edifique. No es tan difícil, La vieja naturaleza está ahí, que quiere salir. Tenemos que frenarla tantas veces, así que hemos de tener cuidado con esto. Pero me gustaría que nos llevásemos esta aplicación, que como miembros velemos por la iglesia local, por su unidad, por su testimonio y por su edificación. Y el Señor nos va a bendecir si lo hacemos así. Esto es una pequeña parte de este tema de la membresía. Aún tendremos, si no recuerdo, otra tercera parte dentro de un par de meses que ya desarrollará Pedro. Y entre todos a ver si conseguimos completar un poco este tema. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a ser miembros que velamos por la Iglesia. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque tú nos llamas y nos convocas. Y aquí estamos, convocados como asamblea. Y gracias, Señor, porque nos has llamado a esta iglesia local.
Sabemos que todos tenemos nuestras lagunas, nuestros defectos, nuestras dudas también, nuestros puntos oscuros en la vida, nuestros lastres que arrastramos, Señor, y reconocemos que tantas veces, a veces, pues, tal vez restamos más que sumamos, y por eso te pido que nos ayudes, Señor, a que cada uno de nosotros velemos por tu iglesia local y que ya solo la expresión de tu amor aquí entre nosotros sea un testimonio elocuente hacia afuera. Ayúdanos a que no se rompa, Señor, esta unidad y este buen ambiente que hay ahora mismo. Ayúdanos a ser, en este sentido, miembros que velan también por el buen testimonio. Miembros que se preocupan por la edificación de tu iglesia, también local, de cada persona, de cada hermano, de cada miembro, que pueda crecer en ti. Ayúdanos a hablar por tu iglesia. Gracias, porque por encima de todo, desde luego muy por encima de todo lo que podemos hacer, que es casi nada, pero hablamos con el Dios Todopoderoso, que todo lo puede. Te tenemos a ti, que sabemos que estás en control, y eso nos da tranquilidad y garantía. Despídenos ahora con tu paz y con tu bendición, en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.